Enrique Pita es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador y está en comunicación con nosotros. Enrique, ¿cómo le va? Acá lo saluda Darío Misraji. Hola, un gusto enorme conversar con usted, a las órdenes. Enrique, bueno, veíamos un poco recién en el informe y venimos repasando en los últimos días. Se viene hablando de 8 binomios que estarían interesados en presentarse a estas elecciones. A esta hora, estos 8 binomios ya están inscriptos, todavía falta que algunos terminen de anotarse. ¿Cómo está la situación? Hasta hoy muy temprano en la mañana realmente habían solo 7 binomios inscritos y estaba pendiente uno que ha anunciado que se inscribiría en el transcurso del día. De esos 7 preliminares, solamente 2 ya están debidamente registrados porque se han vencido los tiempos que contempla la ley respecto a impugnaciones que pudieran presentarse. Por lo tanto, el escenario es de que van a haber 8 binomios que van a poder participar, entendiéndose que hasta hoy, 12 de la noche, es el periodo para no solamente inscribir los candidatos a presidente de la República, sino también asambleístas de carácter nacional y provincial. Perdón, Enrique, ¿cuál es el que todavía falta anotarse? ¿El de qué candidatos? Es el binomio que corresponde al movimiento político Revolución Ciudadana y Ajá, corresponde a la candidata Luisa Luisa González con González, claro. su candidato a vicepresidente Andrés Arauz. Todavía no se terminaron de inscribir, digamos, ellos. Deberá hacerlo en el transcurso del Ok. día. Realmente no tengo la certeza si ya lo están haciendo. Yo estoy en Guayaquil y la sede del Consejo Nacional Electoral está en Quito ahora. Bien, bien. Decía recién, bueno, hay 2 que ya superaron todos los impedimentos. No me termina de quedar claro, ¿podría haber impugnaciones eventualmente sobre los otros o podría haber un periodo en el cual el Consejo evalúe que algún trámite o algún papel no se cumple en el caso de los otros? De acuerdo a la ley, cuando una organización inscribe un candidato, nosotros tenemos que dentro de las 24 horas siguientes notificar a las organizaciones políticas respecto a estas inscripciones. Y estas organizaciones tienen un plazo, entiendo, de 48 horas para proceder a impugnarla, si consideran pues, que existe algún aspecto que pueda afectar la legitimidad de esas inscripciones. Como le mencionaba, en los 2 primeros casos no se ha producido tal situación. Y hasta ahora, dentro de los escenarios que se están manejando por las otras inscripciones, tampoco han habido recursos legales ni que hayan sido presentados, ni que se anuncien que van a ser presentados. Bien, con lo cual empieza a despejarse un poco el panorama. Ahora, eh, supongamos entonces que se terminan de inscribir las candidaturas de la Revolución Ciudadana, del correísmo, quedan estos 8 binomios. ¿Cómo sigue de acá al 20 de agosto el cronograma electoral? ¿Cuáles son los pasos que vienen? Bien, nosotros tenemos previsto en el cronograma que, no obstante que es hoy que se termina la inscripción de candidaturas, presidente y asambleístas nacionales y provinciales, recién el domingo 6 vamos a tener el listado final. Esto considerando a que siempre pueden haber recursos legales que se puedan interponer, no solamente ante el Consejo Nacional Electoral, que es el ente que organiza el proceso electoral, sino ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es el ente que aplica la justicia electoral, son los jueces, ¿verdad? Por lo tanto, siempre pueden haber recursos legales que se interpongan, insisto, Consejo Nacional Electoral y que puedan subir hacia el Tribunal Contencioso Electoral. Dicho esto, es por lo que nosotros hemos previsto que el domingo 6 vamos a tener el listado final y el martes 8 arranca la campaña electoral. Perfecto, entonces para que se entienda, lo que podría ocurrir es que mañana, pasado, la semana que viene, alguien diga, no, este candidato no cumple con los requisitos por tal o cual motivo y que si la justicia electoral considera que efectivamente es así, no pueda terminar presentándose. Por eso, usted lo que está diciendo es, el listado final recién va a estar el 6. Es correcto, pero hay plazos establecidos en la norma, ¿verdad? 24 horas para notificar, 48 para responder respecto a cualquier impugnación, el tiempo que nosotros debemos a su vez reaccionar, etcétera. Por eso es que nos hemos tomado el tiempo en el calendario para efecto de tener el listado final, insisto, domingo 6, y recién el martes 8 se arrancaría la campaña electoral. ¿Cuántos días serían de campaña? Esto es importante. Este es un proceso excepcional. Y lamentablemente en la norma, entiéndase Constitución y el Código de la Democracia, que es la ley electoral, simplemente se establecía que 7 días después de que el presidente de la República
convocaba esto que nosotros lo llamamos muerte cruzada, tenemos que convocar y en 60 días llevar adelante el proceso. Esto afecta a todos los tiempos que están contemplados para una elección o un proceso normal respecto a hasta 45 días, por ejemplo, dice la ley de campaña. En este caso específico, dado que es una situación excepcional, express diría yo, hemos previsto que la campaña solamente va a correr entre el martes 8 y el jueves 17. Claro, 9 días. 9 días de campaña. Claro, obviamente esto ha sido conciliado en su momento con las organizaciones políticas y ellos han tenido que acogerse a esta excepcionalidad, insisto en esa expresión, respecto a esto, a este plazo tan corto, donde hemos tenido que abreviar ciertas etapas, otras no se pueden abreviar porque tienen que ver con recursos legales y esos tiempos no se pueden tocar, pero es lo que nos ha obligado a hacer y las organizaciones políticas se han allanado. Y en ese plazo de campaña, es una campaña, ¿qué papel tiene ahí el Estado en el financiamiento, en el otorgamiento, por ejemplo, de los espacios de televisión? De acuerdo a la ley ecuatoriana, hay establecido un fondo de promoción electoral, que es un valor que se le asigna a cada organización política para que ejerzan o realicen la promoción electoral de sus candidatos. Este no es un dinero que se les entrega a ellos, sino una especie de cupo que se les da para que ellos puedan hacer su promoción electoral en los medios que quieran, sea radio, prensa, televisión o vallas. Ellos lo deciden, nosotros lo contratamos, el Estado lo paga. Esto ya está establecido, cuáles son las cuotas, por llamarlo de alguna manera, que corresponden a cada organización política por dignidad inscrita. Es claro que lamentablemente nuestra norma no establece la posibilidad de hacer auditoría, por ejemplo, del gasto electoral en redes sociales. Está prohibido que ellos hagan cualquier tipo de publicidad en esto que mencioné, medios como prensa, radio, televisión, vaya. Pero, como experiencia en el año 2019 y en los últimos procesos, las redes sociales han sido los recursos que más han utilizado los candidatos, porque lamentablemente la norma no ha contemplado ese tipo de cosas. Claro, claro. ¿Qué pasa con los debates? Que los debates están regulados por ley, son de forma privada. Bueno, el debate está contemplado en la norma. Lo organiza el Consejo Nacional Electoral, pudiéndose apoyar, obviamente, en un sector privado. No lo hemos hecho en el pasado, pero siempre el recurso existe. Nosotros tenemos contemplado que el domingo 13 va a haber el debate presidencial. De tal manera de que todos los candidatos tendrán que presentarse y para esta obligación que está contemplada en la ley. Bueno, 20 de agosto, primera vuelta. Nadie sabe lo que va a pasar. Cualquier escenario más probable asume que podría haber, o es muy probable que haya un balotaje. ¿Cómo son los plazos desde la primera vuelta hasta ese eventual balotaje? El tiempo que está previsto, o mejor dicho, la fecha que está prevista para esa potencial segunda vuelta es perdón, lo tengo acá delante mío, la segunda vuelta sería el 12 de octubre. El 2 de octubre. De tal manera que tenemos cubierto el tiempo suficiente para establecer todas las actividades que se tienen que llevar adelante, como por ejemplo también un debate para esta segunda vuelta. Y tiempos de campaña electoral también. ¿Podría haber más tiempo de campaña entonces, digo, por el plazo que existiría entre agosto, digo, la primera vuelta y la segunda vuelta, o también se acortaría a algo parecido a 9 días? Hay un poco más de holgura, definitivamente, porque los plazos contemplan una serie de situaciones relacionadas con completar el escrutinio. La experiencia nos dice que son escrutinios complejos, que nos obligan a hacer reconteos de urnas cuando hay lo que nosotros llamamos inconsistencias numéricas, que son factores que afectan la solvencia de un acta y necesitamos hacer la verificación, esto es recontando los votos que están en la urna. Contemplando toda esta situación es que nosotros hemos llegado a estimar una fecha posible de segunda vuelta electoral. Bueno, acá es importante el antecedente de las últimas elecciones presidenciales, donde fue muy disputada esa primera vuelta porque había mucha paridad entre
el candidato Yacu Pérez y Guillermo Lasso para ver quién era el que accedía a esa segunda vuelta. ¿Hay algo que se haya hecho diferente, que se haya planteado diferente en estas elecciones para evitar litigiosidad eventualmente? Yo considero que el error que hubo en la primera vuelta fue el hecho que nosotros llevamos adelante un ejercicio de conteo rápido como Consejo Nacional Electoral y anunciamos un resultado cuando obviamente estaba muy claramente definido quién había ganado la elección en esa etapa, pero en la segunda posición estaba disputada con fracciones muy pequeñas, ¿verdad?, de decimales entre el segundo y el tercero. Yo creo que fue improcedente anunciarlo porque creó expectativas y las expectativas obviamente resultan al final en posicionamientos en cuanto a que hay fraude, yo ya gané, me están birlando, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando hay un empate técnico no tiene que anunciarse hasta que se termine el proceso de escrutinio, que creo que es lo que resultó en el proceso anterior. Pero al final hubo una, si se quiere, aceptación general, Claro. y fuimos a una segunda vuelta con los dos binomios que al final compitieron. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Siempre a las órdenes. Encantado.